En este 2021, sin duda, uno de los grandes retos es la reactivación del sector turístico. ¿Cómo hacemos que los turistas regresen? ¿Cómo hacemos que las empresas del sector se reactiven? ¿Y cómo hacemos que se recupere el empleo? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un grupo hotelero internacional, uno de los principales del mundo en el segmento pues, más exquisito. Es el grupo Banyan Tree. Tenemos con nosotros a Sergio Serra. Él es vicepresidente de área y director regional de marketing y ventas. Sergio, cuéntanos un poco ¿cuáles son las claves que estás viendo tú para esa reactivación? ¿Qué necesita hacer México para que los turistas regresen en los números que recibíamos en 2019? Gracias, antes que nada, gracias por tenerme en tu espacio. Bueno, como bien dices, el reto que tiene el sector es verdaderamente gigantesco. Gracias a Dios, 2020 ha quedado atrás y ahora todos los esfuerzos, toda nuestra energía, todos nuestros recursos está invertido en reactivar y reiniciar toda la actividad turística y alcanzar lo más pronto posible los niveles pre-COVID. Obviamente tiene que haber un trabajo en conjunto, integral, entre las autoridades del sector turístico, tanto las públicas como las privadas, y tenemos que remar en general en la misma dirección. El reto es enorme porque esto no es un asunto particular de México, sino que todos los destinos del mundo, indistintamente del continente, del país o de la ciudad, están prácticamente en la misma situación. Han estado sedientos, han tenido ese cordón umbilical del turismo estrangulado y ahora todos vamos a salir en 2021 a tratar de capitalizar y generar la mayor demanda posible. Lo que juega a nuestro favor, concretamente, es el hecho de que durante meses o prácticamente durante casi un año, millones y millones de viajeros frecuentes y viajeros no tan frecuentes han tenido que quedarse en casa y no tomar sus vacaciones o hacer sus escapadas programadas como lo suelen hacer todos los años. Entonces, realmente hemos detectado en todos los países donde tenemos hoteles que existe un enorme deseo acumulado de poder salir y viajar y experimentar un poco esa libertad de movimientos que ha sido restringida durante prácticamente casi todo el 2020. Oye, ¿y cuál es la clave? ¿Qué tenemos que hacer como país o con las empresas del sector? ¿Qué pueden hacer para bajar el temor que hay al contagio todavía? Porque la vacuna está ahí en la calle, la vacuna ya está arrancando, pero pues va a pasar muchos meses antes de que podamos salir a la calle sin cubrebocas. Así es. Bueno, la vacuna definitivamente que proporciona un poco de tranquilidad mental de cara al consumidor. El hecho de que eso no es algo que está en proceso, sino que ya existe y que ya está ahí, debe de bajar un poco los niveles de inquietud y de preocupación. Pero indistintamente de eso, el sector no se ha quedado con brazos cruzados. Concretamente, en el caso de Banyan Tree, nosotros introducimos un programa que se llama Santuario Seguro, meses atrás. El mismo ha sido evaluado y certificado bajo los estándares internacionales de rigor de una empresa independiente como Bureau Veritas y ya está implementado y funcionando en todos nuestros hoteles. Este programa, en resumidas cuentas, lo que proporciona y lo que provee es básicamente son unos nuevos estándares de higiene, de limpieza, de contacto, de interacción con el cliente, porque garantizamos el mayor nivel de pulcritud, de limpieza y respetando obviamente todas las normas de distanciamiento social para minimizar el riesgo de cualquier contagio en nuestros hoteles. Ustedes tienen 3 hoteles en México. ¿Cómo están? ¿En qué regiones están? Tenemos 3 propiedades en México, uno en Acapulco, uno en la Riviera Maya en Mayacobá y otro en la ciudad de Mérida. Banyan Tree Cabo Marqués, en Acapulco, Banyan Tree Mayacobá, en Riviera Maya, y la Hacienda Xcanatún, Bayan Xana, en la ciudad de Mérida. Estos 3 hoteles han sido certificados bajo Bureau Veritas y tienen funcionando desde hace meses este programa de Santuario Seguro. Sergio, pero ¿qué tanto certificar un hotel te ayuda si no está certificada la aerolínea, si no está certificado la zona, la región? ¿No crees que debería haber un programa de certificación un poquito más amplio, más allá de los hoteles? Sí, a mi entender el esfuerzo está siendo integral. Yo personalmente he hecho varios viajes durante 2020
y he podido apreciar cómo tanto las aerolíneas como las instituciones aeroportuarias han tomado medidas también particulares y muy similares en algunos casos a las que nuestros hoteles y otros hoteles han tomado. Personalmente me he sentido bastante seguro, he podido ser testigo de los protocolos y de la rigidez con la que se están siguiendo. Así que, de hecho, el primer mercado en reactivarse durante 2020 fue el mercado nacional, el mercado mexicano. Los mexicanos, obviamente, al no poder viajar al extranjero o al haber ciertas dificultades y reducción de vuelos para ir a Estados Unidos, a Europa, lo que han hecho es mucho turismo interno, tanto por carretera como por avión, y lo han hecho de manera segura. El turismo norteamericano empezó a reactivarse durante el tercer trimestre de este año y hemos tenido ocupaciones dentro de la crisis actual pues bastante aceptables, si bien obviamente no de niveles pre-COVID. Pero insisto, creo que el sector está funcionando de la mejor manera posible, tanto desde el momento en que el pasajero sale de su casa, toma un Uber, toma un taxi, llega a la terminal, hace todo el proceso de check-in, vuela en su avión, llega a Cancún y vuelve y toma un transporte a Cancún o a cualquier destino del país y llega al hotel de destino, ¿no? Creo que en ese sentido yo personalmente me he sentido seguro y por lo que vemos con nuestros huéspedes y clientes en los hoteles de México y en otros hoteles de otras partes del mundo, vemos que está funcionando con relativa normalidad y bastante bien. Dices que esto es una crisis global. Ustedes como grupo internacional supongo que sí sabes lo que pasa en otros destinos. ¿Hay diferencias entre lo que está pasando en Asia, en Europa, en Latinoamérica? Nosotros tenemos 53 hoteles actualmente. Tenemos hoteles en México, tenemos hoteles en países como Marruecos, Medio Oriente, Sudeste Asiático, China. Y si bien la pandemia es global, las circunstancias en cada país son bastante fluidas y dinámicas. Ahora mismo en México estamos funcionando con más normalidad que, por ejemplo, en Marruecos, donde tenemos 2 hoteles y están prácticamente vacíos porque existen todavía muchas restricciones locales en el país, además de que esos hoteles se nutren del turismo europeo y los países de Europa están enfrentando la segunda oleada y también tienen unas restricciones considerables. Así que la respuesta depende un poco del país y del destino. En China, por ejemplo, que tenemos poco más de 20 hoteles, es el mercado que está más fuerte y los hoteles que representan una más alta ocupación. Esto se debe a que el turismo chino, que son millones y millones al año, están viajando básicamente dentro de China. Así que estamos teniendo unos resultados inesperadamente buenos dentro de China, pero repito, la situación es muy diversa dependiendo del país por el que me preguntes, ¿no? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Hay guerra de precios entre destinos y entre hoteles y dentro del sector? Es una buena pregunta y hasta cierto sentido la respuesta es un poco paradójica, ¿no? Evidentemente que cuando hay una caída tan fuerte de la demanda, una de las maneras para estimularla es por medio de promociones y por medio de ofertas con los precios. Eso es, la ley de oferta y demanda no deja de aplicar en este sentido. Sin embargo, en la coyuntura actual, la razón o el motivo para viajar o dejar de viajar realmente no depende del precio. Es un aspecto psicológico que tiene que ver más con la tranquilidad y la seguridad. Entonces, para algunos viajeros, el precio puede ser un dispositivo para decidir precomprar un viaje por adelantado, si bien no para la semana que viene, pero quizás aprovechar una oferta para viajar dentro de 3 meses. Pero para otros clientes o para otros turistas, indistintamente del precio, mientras no sientan ellos esa seguridad de viajar, lo puedes prácticamente regalar que no están dispuestos a comprar. Así que hemos visto un comportamiento en cierto sentido errático de unos consumidores y de otros en ese sentido. Completamente de acuerdo, la salud por delante, la gente no quiere, hay mucha gente que no va a viajar si no se siente segura, pero ante estas circunstancias, ¿cómo ves las perspectivas para la inversión y el empleo en México? ¿Crees que el sector va a volver a invertir en algún momento? Tenemos muchísimas camas que se construyeron en la última década. ¿Qué tanto crees que va a volver esa inversión y qué tanto crees que el empleo se vaya a reactivar?
Bien, bueno, México es un país que definitivamente es un pilar en el turismo global, por una razón muy concreta, por varias razones concretas, está entre los 10 primeros países en recibir turismo, ¿no? México es un país que tiene una riqueza histórica, una riqueza cultural, gastronómica, natural y sobre todo tiene una extraordinaria cultura de servicio y creo que esos imanes van a seguir atrayendo inversión turística indistintamente de la coyuntura actual. Si bien esto ha sido una crisis básicamente sin precedentes, pero México, el turismo en México ha enfrentado durante las últimas décadas otras crisis también de cierto peso, como la crisis de inseguridad y cómo ha afectado la imagen del país en el exterior, crisis de desastres naturales, crisis relacionadas con, si bien en menor escala, con la pandemia de 2009, y el sector es un sector verdaderamente batallador y la industria siempre ha renacido en México y ha continuado atrayendo inversión extranjera. Es cierto que durante posiblemente los próximos 24 o 36 meses haya una desaceleración en cuanto al volumen de las inversiones, pero a largo plazo no tengo ninguna duda de que va a seguir siendo un país para invertir en materia de turismo en áreas, en destinos existentes y en destinos aún en vías de explorar dentro del país. No me queda la menor duda. ¿Ustedes tienen algún plan de inversión adicional para México? Nosotros concretamente somos principalmente operadores de hoteles, pero obviamente trabajamos y tenemos muchas relaciones con desarrolladores e inversores nacionales e internacionales a través de los cuales pretendemos abrir más hoteles en otros destinos de México. Definitivamente que México está en el radar y en las primeras listas de nuestra empresa en cuanto a materia de expansión. Muchas gracias, Sergio Serra, director regional de Banyan Tree, por darnos un poquito de luz sobre cómo viene el sector.